Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Pulso Micelar, el espacio de conversaciones de Micelic, donde buscamos pensar la salud desde una mirada integrativa en diálogo con distintos profesionales, distintas disciplinas, abordajes naturales, bajándola a la tierra desde la experiencia de estas personas. Además de aprender, es una oportunidad para conocer a estos profesionales, entender cómo trabajan y hacer preguntas en vivo para que cada persona pueda llevarse algo de todos estos encuentros. Miselic en sí es una red que conecta personas, conocimiento y herramientas naturales para sostener, fomentar el bienestar, la autogestión, el autocriterio, para manejarnos con más autonomía, con más soberanía en lo que es nuestro bienestar, digamos. Lo que nos diferencia, digamos, podría ser que justamente no solo ofrecemos productos, sino que también generamos estos espacios educativos para generar este criterio y esta capacidad de autogestión y también esta sensación de comunidad, de que justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, del valor de la comunidad. Pueden ver nuestros productos y nuestras propuestas en la web de miselic.com. Si quieren estar al tanto de próximos encuentros, actividades y demás, pueden sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp. Voy a dejar todos los links importantes, como siempre, en la descripción de este video, de podcast, de lo que sea, del formato que estén escuchando. Y si quieren eso, nada, nos comentan ahí, está bueno. Y esto todavía no lo he mencionado mucho, pero nos sirve mucho que si escuchan los podcasts, si ven los videos, si se suman, que nos comenten, que nos pongan me gusta, todas esas cuestiones de interacción que no solo funcionan para que el algoritmo nos muestre un poco más y expandir nuestro proyecto, sino también como una gratificación para los que estamos acá del otro lado generando todo esto, saber que hay personas del otro lado que están pudiendo tomarlo y nutrirse de lo que hacemos, escuchar un feedback. A mí por lo menos me genera mucha gratificación y mucho sentido en todo este proyecto que estoy armando. Bueno, mi nombre es Julián Ruiz, soy fundador de este proyecto, también terapeuta integrativo, asesor en nutrición y diplomado en micoterapia. Y como siempre digo, fanático de los hongos y su capacidad que tienen para regularnos. Y no sé si lo digo lo suficiente, pero cabe aclarar que no soy fanático del reino fungi porque de entrada me haya interesado la micología o la micoterapia per se, sino que en el propio camino de desarrollar mi conocimiento sobre el bienestar y mi desarrollo personal, me topé con estas herramientas y me cambiaron la vida, literalmente. Puedo decir en voz alta que mi experiencia vital ha dado grandes saltos en un buen sentido gracias a esto, y creo fervientemente en el potencial que tienen estas herramientas para acompañar la transformación personal y, como veremos hoy con Hernán, la transformación social que también esto propone. Hoy vamos a meternos en un tema que se repite y que es probable que se vuelva a repetir porque me toca muy de cerca, primero que nada, y segundo porque muchos de los profesionales con los que hoy trabajo me los crucé en formaciones eh, de las cuales hoy vamos a contar, justamente una de las cuales dirige Hernán. Em, y Eso, vamos a estar hablando de microdosis, por lo cual tengo que hacer un disclaimer correspondiente de que todo lo que hoy digamos de ninguna manera apunta a sugerir ni promover el uso de sustancias que hoy están reguladas. Nos vamos a limitar a brindar información, reflexiones e invitarlos a que cada persona tome esto con el criterio necesario, entendiendo que es responsabilidad de cada uno lo que decide hacer con este contenido. Ahora sí, vamos con la presentación del espectacular invitado de hoy, Hernán Loto Sopetegui. Hernán es licenciado en musicoterapia como yo, de hecho recuerdo haberlo cruzado en nuestras épocas de facultad, ya hace más de 10 años. También es cofundador de Psicodear, la Asociación Psicodélica Argentina, y referente en microdosificación orientada al desarrollo personal.
De hecho, es el creador de la especialización de guía y acompañamiento con microdosis, que es la formación en la cual, digamos, nos volvimos a encontrar años después. Me atrevo a decir que es una de las mejores formaciones que podrían encontrar hoy en día sobre el tema, así que si están buscando investigar más sobre este tema y formarse, la formación que preparó Hernán, la verdad que no solo tiene un hilo conductor espectacular, sino que también cuenta con unos profesionales eh, de primera, así que la recomiendo, realmente la recomiendo porque la puedo comparar. He hecho otras formaciones sobre microdosis que no le llegan ni a los talones, digamos. Y la mente detrás de toda esa gran formación y de todo lo que acabo de nombrar, la tenemos hoy acá para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar acá, de poder estar charlando de esto que me interesa tantísimo. Así que muy agradecido y en honor al esfuerzo también de Eliana Lauría, que es cofundadora también de Psicodiar y psicóloga, con quien hicimos entre los dos la formación, la especialización. Nada, quería nombrarla porque es una compañera que me ayuda mucho y pienso que qué importante también la inspiración cuando surge de un lugar genuino, desde el juego, desde qué importante la mente como una exploración constante del mundo. Y bueno, Eliana en este camino, además de acompañarnos con la asociación, nos metimos en esa aventura ya hace 2 años a crear el programa de estudio y a visionar también todo el enfoque porque como decís, es bastante particular lo que armamos y creo que tiene mucho que ver con la búsqueda, con la autoindagación, pero también con la psicología humanista, que es quizás un poco, estamos en un país muy psicoanalítico y quizás merece un poco más de atención. Ok, hermoso. Eli, ahí la cofundadora, con el equipo con el que armaste todo eso. Para empezar, Hernán, cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue tu recorrido desde que te crucé en la facu estudiando musicoterapia hasta ser un referente, digamos, en el área de las microdosis, tanto así que formas parte de la Asociación Psicodélica Argentina y generaste esta formación para terapeutas? Bueno, como a vos, a mí también me encontré con las microdosis en un momento de la vida donde estaba atravesando también cambios y una depresión muy larga. Tuve hace muchos años un accidente que me dejó sumido en el trauma, en la depresión, y sin entender, como muchas de las personas que pasan también por ese tipo de padecimientos psicológicos y que son muy inhabilitantes también a nivel psicosocial, a nivel emocional. Durante muchos años padecí muchísimo y bueno, en un momento me encontré con las microdosis, me encontré también con dosis más grandes de psilocibe, y fue algo que me ayudó muchísimo a hacer sentido y a poder salir de ese lugar donde estaba. También para mí el andamiaje simbólico es clave y digo, no es una sustancia mágica, aunque tiene mucho que podría justificar llamarla mágica. Pero creo que también es clave, justo en ese momento yo estaba también aprendiendo mucho sobre la teoría polivagal, y bueno, varias cosas se cruzaron que me hicieron mucho sentido y me dinamizaron a nivel psíquico de muchas maneras, por lo cual ese fue como un primer acercamiento. Fueron años, ¿no?, de trabajo interno también y de entender más de cómo funcionaban las microdosis cuando empecé a ver documentales, cuando me llegó por ahí el libro de Fadiman, La guía del explorador psicodélico, que es uno de los primeros libros que pone el tema un poco en tela de juicio y apenas con las primeras investigaciones que habían, me empezó a interesar. Entonces, bueno, me fui enseguida a buscar en los motores de búsqueda científico a ver qué había y bueno, empecé a leer hace unos 10 años
los estudios que empezaba a encontrar sobre psicodélicos y bueno, fue un viaje que empezó y no paró porque realmente me di cuenta que es un, un catalizador de transformación personal y que puede volverse un catalizador de transformación social también por todos los efectos que tiene y que se vuelve además muy interesante de contemplar ante los desafíos de esta época tan dinámica, tan loca que nos toca vivir ahora, donde de repente pasan muchas cosas muy rápido y todo pelea por nuestra atención y de repente ya el colonialismo no es solo del territorio, de la política, sino que también es la mente, el tiempo de uno. Em, entonces, bueno, fue un viaje que me llevó por varios lugares. Ok. Esto me lleva a también traer el contexto de que hace un año y medio más o menos, yo ya venía metiéndome también en las microdosis por mi propio proceso personal y me ayudaron mucho a salir de muchas situaciones y habiendo estudiado la carrera de musicoterapia y distintos abordajes psicoterapéuticos, eh, encontré un valor enorme. En las microdosis justamente creo que la palabra dinamizar, como la usaste vos, me gusta mucho para dinamizar ahí el proceso propio, digamos. Eh, y fui tomando formaciones o mentorías, por ejemplo, con Fede Conde, que es naturópata, que está en Córdoba, con Marian Duca, que después armó su propio curso, la Siloguía creo que se llamaba, muy, muy buenos. Y me llegó el año pasado, 2025, no me acuerdo si a mediados, un mail de Psicodear que hablaba de la capacidad, del potencial que tenían las microdosis para generar un impacto social. Era un mail que leerlo era una delicia, el hilo conductor, lo que proponía, la profundidad, la claridad y la asertividad con la que se presentaban las ideas y las reflexiones. Y ese fue el mail que me hizo decir, listo, me inscribo. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que tocar para inscribirme? Y ese mail sé que lo mandaste vos, así que un poco te quería preguntar por eso, por lo que empezaste a hablar de el potencial que pueden tener las microdosis, no solo para lo personal, sino digamos ya pasando a lo social, que de alguna manera se conectan o no. Quisiera preguntarte también eso, cómo se conjuga o cómo dialoga el bienestar personal con el social. No sé si te mareé con todo eso. No, 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 para nada. Me encanta la pregunta y me parece que es tan interesante como persona muy curiosa y entendiendo también que la naturaleza del universo es la complejidad infinita y que nos queda grande también para tratar de entender el todo. Es muy interesante recurrir a ideas y a recursos de gente notable que ya ha dejado ideas por ahí y un poco el paradigma holográfico, que es esta idea de David Bohm, que es un físico que dialogó muchísimo con Krishnamurti, digamos que es uno de los físicos que tiene una indagación espiritual muy profunda y desde distintos lugares. El paradigma holográfico un poco lo que dice es que, bueno, el holograma no es esta cualidad de estar contenida toda la información en cada uno de los puntos de la estructura, ¿no? De una estructura, digamos, toda la información de todo el universo está en cada punto del universo, ¿sí? Y esto un poco desafía también la comprensión desde la lógica, desde la razón, porque es muy complejo de entender. Pero más allá de eso, y suponiendo que, podemos decir, bueno, sí, puede ser, puede que la realidad sea holográfica. em, si pensamos al individuo también, a la persona, al sujeto, que es también a donde el inicio de las democracias y la garantía de los derechos se enfocó en el individuo, no en los colectivos, em, claramente el individuo es el responsable de sí mismo y a su vez impacta en todo el conjunto también, teoría general de los sistemas, ¿no? Digamos, hoy sabemos que
que todo está conectadísimo y claramente la salud mental de las personas va a depender también del contexto y es como la homeostasis, como la regulación en la célula, que es la unidad básica de la vida, es un feedback de información entre el medio externo y el medio interno. Digo esto porque para mí es la herramienta, la metáfora con la que podemos tomar al individuo y llevarlo a la sociedad y pensarlo también como equivalentes en distintas escalas. Y para esto me parece interesante notar, entender que uno de los principales problemas que tenemos tiene que ver con la sobrerigidización de las redes neuronales cognitivas. Digamos, em, el cerebro, que es un órgano extremadamente plástico, que puede modificar forma y función, cuando tenemos un accidente, una lesión o incluso cosas muy severas, el cerebro puede reconfigurarse para volver a tomar la forma y función de algo que ya no está o está en falta. Y sabemos también que lo que sucede principalmente en las patologías mentales o los padecimientos mentales que tienen que ver con la ansiedad crónica y la depresión, es la sobrerigidización de las redes neurológicas default, el Default Mode Network, que son ese set de redes neuronales que es, eh, digamos, lo que está más relacionado con la experiencia cotidiana de cuando estamos quietos y estamos pensando en lo que pensamos, ¿sí? Como la rumia mental. Entonces, cuando esas redes están sobreestimuladas, lo que sucede es que perdemos conexión con el cuerpo, con las sensaciones corporales, con toda la inteligencia somática, que también sabemos que cuerpo y mente están imbrincados, no existe la mente sin el cuerpo, por más de que la IA uno pueda pensar de que, bueno, quizás sí, hay que ver todavía, pero em, cuando tenemos mucha rigidez mental, que es algo que nos pasa también cuando estamos sobreestimulados, cuando estamos padeciendo trauma, depresión, ansiedad crónica. Por lo general estamos muy encerrados en los propios pensamientos y nos cuesta mucho ser creativos y acceder también a formas distintas de pensar en nosotros mismos y en los demás. Entonces, las microdosis y los psicodélicos en general lo que hacen es inducir eh, o deprimir, digamos, el funcionamiento de las redes neurológicas default. Entonces, lo que hace este desactivar un poco este set de redes neuronales es darnos una ventana de oportunidad también para reordenar el procesamiento de la información cognitiva del mundo, tanto de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, ¿sí? Como de nuestros pensamientos y sentimientos, como también de cómo nos relacionamos con nosotros mismos como concepto. El yo es un objeto de nuestra mente. Entonces, quizás, no sé si puedo responder bien la pregunta con esto, pero creo que uno de los principales problemas que tenemos y que afrontamos es la rigidez mental, ¿sí? Principalmente también cuando vivimos en lugares hiper estandarizados como son las ciudades, donde hay altos niveles de polución sonora y de distintos tipos de contaminación que mantienen nuestros sentidos en estado de alerta crónico, sabiendo el estrés que eso produce y cómo deprime el funcionamiento cognitivo. Las microdosis funcionan como una ventana de oportunidad de flexibilización cognitiva para poder reentrenar el sistema nervioso para estar en estado de presencia. Uf, un montón. Lo que acabas de decir es para hacer una formación entera. Hermoso, divino, sí, y en el contexto en el que estamos hoy en día también atravesando como sociedades globales, justamente lo que nombrás es algo que está en auge, es decir, la depresión, la ansiedad, incluso los suicidios. Se están viendo que el sistema y las sociedades globales, justamente los espacios urbanos, como que fomentan esto, de alguna manera son ansiogénicas o depresogénicas. Entonces, un poco es un estilo de vida el que está propuesto, estandarizado de alguna manera, que empuja hacia ahí. Entonces, en ese sentido.
podemos interpretar a las microdosis como una herramienta incluso revolucionaria o antisistema, si quisieras, que va en pos de generar autenticidad, podríamos decir. Ojalá, no me gusta mucho definir las cosas en oposición a otras cosas porque son definiciones que no son definiciones en sí. Lo digo porque está Mm, bueno y por ahí tenemos como la muletilla, ¿no? De, bueno, pensar en el sistema y lo antisistema, pero me animo a meterme ahí un poquito a que pensemos juntos porque creo que está bien, uno puede pensar que el sistema, entre comillas, no es esa cosa que tiende o que nos hace un poco ir hacia la estandarización de la experiencia humana, donde en vez de nosotros ser personas autovalientes y creativas y exploradores de la conciencia y creadores y trabajadores también, porque bueno, la vida también es trabajo y el autocultivo, la virtud es quizá una de los vehículos o de los fines también de la vida. Em, Pienso que también más que antisistema lo que nos produce es cuestionarnos profundamente. Y eso quizás puede pensarse como antisistema, pero ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? Porque nos pone en contacto con la sensibilidad también y con el sentido de la vida. Y esto me parece que es muy claro cuando, si retomamos de lo que veníamos hablando, cuando estamos estresados a nivel crónico por todo lo que sucede, por la presión económica, financiera, política, por las distintas crisis que se solapan una encima de otra, em, no tenemos el mismo acceso a las funciones cognitivas superiores, ¿sí? No tenemos la misma capacidad de integrar información compleja y tomar posiciones, digamos, elegir, ¿sí? Y además tener insights psicológicos y poder decir, bueno, wow, no, mira, voy a crear algo nuevo, todo esto la verdad que no me gusta. Entonces, sí, un poco, yo lo que pienso es que son un potenciador neurocognitivo. Entonces, quizás uno podría pensar que son antisistema porque probablemente lo que vemos es que los sistemas de gobierno en todo el mundo tienden no a fomentar la soberanía, sino a hacer lo contrario. Entonces, sí, yo creo que los psicodélicos en general producen, bueno, develar el alma, develar la mente, la raíz etimológica de psicodélico, eh, quizás se puede pensar que es un poco, y por eso están prohibidos, contrario a lo que en la mayoría de los sistemas de gobierno y sistemas políticos que existen en el mundo se ve como lo deseable. ok, es un proceso histórico bastante interesante, ¿no? Como hubo un surgimiento, digamos, de la cultura psicodélica en los 30, 40, 50 y arrancó el prohibicionismo, digamos, se baneó todo, incluso cuando había investigaciones muy prometedoras sobre las capacidades que tenían estas herramientas a nivel salud mental. Eh, y hoy en día vemos una reactivación de todo eso y también una militancia de alguna manera de la ciudadanía, ¿no? De ir en búsqueda de herramientas que pueden de alguna manera responder efectivamente a estas crisis que estamos viendo a nivel sociedad. Eh, y ahí sí te pregunto algo que trajiste o que armamos ahí en el flyer lindo que armamos para comunicar. ¿Qué es la ciencia ciudadana, como la nombrás, y qué es lo que podemos ver que puede traer a este contexto del que estamos hablando? Bien, me gusta el concepto de ciencia ciudadana, tiene que ver también con producir conocimiento, ¿no? No necesariamente eh, desde una cuestión de opinión, sino más bien desde una cuestión de construir evidencia, de construir datos, ¿no? Mm, Y esto, digamos, si uno piensa, la ciencia es un método, es una forma de construir consenso y de construir saber. No es un dogma, no es, digamos, un lobby, no es simplemente una forma de aprender a preguntarnos cada vez mejor y dar mejores respuestas en base a eso.
Y los niños, por naturaleza, son científicos. Quieren buscar, quieren entender, quieren indagar, explorar. Entonces, creo que la ciencia ciudadana es un movimiento de personas, de individuos, de ciudadanos que están interesados por la producción de información relevante que esté basada en evidencias, ¿no? Digo, hay que estar quizás atravesado por el método científico para poder entender cómo hacerlo. Pero bueno, es un poco lo que hizo James Fadiman con toda la investigación que lanzó y que recabó muchísima cantidad de informes anecdóticos sobre personas que consumían microdosis y qué hacían y qué no hacían y cómo les iba y cuánto consumían y fue una manera de sondear la realidad de algo que ya estaba pasando para entender dónde estaban, ¿no? Como los puntos. Uno cuando procesa toda esa información puede entender qué es lo mejor, ¿no? Ah, mira, entre 100 miligramos y 300 miligramos de hongos psilocibe, parece que la mayor cantidad de personas consumiéndolo una vez cada 72 horas, durante un periodo de no más de 2 o 3 meses, tuvo la mayor cantidad de beneficios reportados con la menor cantidad de problemas. Entonces la ciencia ciudadana, en el término también de los psicodélicos, eh, es una pata interesantísima de cómo podemos ayudar a transformar la realidad en términos de entender algo que lamentablemente está prohibido y hay regulaciones que son muy cuestionables. De hecho, es increíble, no se puede tapar el sol con la mano, con un dedo, ¿no? Es como fueron prohibidas, como vos decías, en un momento muy polémico de la historia, bajo muchas cosas muy debatibles. De hecho, los argumentos por los cuales se prohibieron hoy están todos rebatidos por la ciencia. No generan adicción, los psicodélicos son sustancias antiadictivas, no producen daño. Los psicodélicos no producen daño neurológico, no te fríen el cerebro, te dejan ciego, te dañan el ADN como proponían en esa época, incluso campañas de desinformación muchísimas, sino todo lo contrario, producen neurogénesis y eso las vuelve una familia enorme de sustancias que son muy particulares. Porque no, hasta hace no mucho creíamos que las células nerviosas eh, nacíamos con una cantidad y a lo largo de la vida iban muriendo, entonces, bueno, cada vez uno se iba apagando más y no había forma de cambiar eso. Y hoy sabemos que no es así, que estas sustancias son compuestos extremadamente nobles que producen neurogénesis, sinaptogénesis, eh, flexibilidad cognitiva, o sea, tienen un potencial terapéutico enorme que ya se conoce y ya hay un montón de evidencia, pero bueno, ahora en la mayoría de los países en el mundo, los que tienen tiempo para pensar en esto y recursos y legisladores que trabajen también, porque es un conjunto de situaciones, pero bueno, empieza a aparecer como un negocio tremendo, además principalmente en Estados Unidos, con toda la industria de la guerra, eh, que es uno de los frentes, digamos, que adoptaron MAPS y distintas asociaciones de tratar a los veteranos. De repente hay gente que vuelve de una situación totalmente traumatizado y se suicidan a una tasa que es un delirio, que produce una pérdida en el Estado a nivel de indemnizaciones y dinero que, bueno, tenemos que resolver esto. Entonces empiezan a aparecer las soluciones que funcionan realmente como algo más viable. Mm, uf, enorme. También se me venía con lo que decís cuando hice la formación con Marian. Ella traía la dificultad que muchas veces se presenta para estudiar las microdosis en un contexto científico de estudio clínico, por esto de hacer un protocolo de tomar un día sí, un día no, ir al laboratorio, medir, ir, venir, y cómo justamente la comunidad de microdosificadores se organizó de una manera alternativa y encontró la forma de esto a través de Fadiman. Entiendo que también hay otro estudio de Joseph Rudman, si mal no recuerdo el nombre, que también mapeó a 12.000 personas de todas partes del mundo, día 1 a día 30 con microdosis, se midieron estadísticas de estrés, ansiedad, depresión, bajaron todas
Y también muy interesante el estudio del finger tapping, que medía como las capacidades cognitivas, cómo aumentó la capacidad cognitiva después de un mes de hacer microdosis, medido por la velocidad con la que hacían este movimiento, básicamente. Ujú. Eh, Así que es muy interesante cómo nos topamos con un límite práctico, digamos, y la comunidad de alguna manera se organizó para hacerlo de otra manera. Y creo que justamente en Argentina estamos en un contexto en el cual tenemos una situación parecida recientemente con el cannabis, que hasta hace unos años estaba igual de regulado y de prohibido, y justamente fue la ciudadanía la que impulsó que se regulara y hoy tengamos modalidades como el ReproCan que le permiten a personas que pueden sacar realmente beneficios muy grandes de estas medicinas acceder. En ese sentido, ¿crees que capaz con las micro estamos en un camino parecido? ¿No? ¿Estamos más lejos? ¿Estamos cerca? ¿Cómo saberlo? Creo que lamentablemente no está cerca, pero bueno, estamos viviendo tiempos demasiado cambiantes y muy dinámicos. Quizás uno podría ser más, eh, tener más esperanza en este momento, porque también creo que ante problemáticas tremendas que están apareciendo ahí en el horizonte de eventos, cada vez vamos a necesitar más de la utilización de los psicodélicos de distintas maneras. Por Mm, decirte una cosa, estaba viendo hace un par de días el programa de Santiago Bilinkis, y, y hablaba de un estudio alucinante, yo no sabía, pero durante 100 años, que es el tiempo en el que se ha medido el desempeño cognitivo, el coeficiente intelectual de las personas en general, de la población mundial que se ha medido, ha ido incrementándose mm, 3 puntos durante cada 10 años sostenidamente, ¿sí? Digamos, cada generación era un poquito más inteligente que la generación anterior. Ahora está por primera vez en la historia, va a suceder que las generaciones siguientes van a tener un coeficiente intelectual más bajo. Y lo llamativo es que sucede en todo el planeta al mismo tiempo. No es en una región, no es en... entonces el factor causal, digamos, que uno puede inferir es el uso de tecnología. Y no cualquier uso de tecnología, sino particularmente las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Entonces, el problema acá es que tenemos un estímulo que es tan fuerte y está tan bien diseñado para capturar nuestra atención y para mantenernos cautivos y además dándonos recompensas con shots de dopamina a medida que vamos scrolleando y va cambiando el foco de interés si ve que nos aburrimos. Es que es una tecnología que se vuelve cada vez más adictiva. Esto lo sabe Meta, de hecho, hace un par de semanas hay todo un movimiento enorme porque, bueno, hay grupos de padres también, de vuelta, no son los legisladores los que están pendientes de esto, sino las personas que padecen las consecuencias, porque también hay problemas gravísimos con niños que también con el uso de inteligencia artificial han sufrido acosos y demás, y cosas que realmente son un delirio de pensar pero que están pasando y que nos vuelven cada vez más vulnerables a nivel psicosocial, no solo en términos individuales, sino en términos colectivos. Entonces, lo que uno puede prever también es que va a haber pronto, ojalá, un abandono progresivo del exceso de tecnología o quizás una mejor mesura, lo cual es, bueno, es como, bueno, ¿cómo hacemos? Porque es un problema muy vigente. Digo, padres con hijos, niños, adolescentes, lo tienen muy presente. Y bueno, el problema es que esto también en un cerebro en desarrollo, en maduración, con todas las habilidades sociales y demás que se dan
principalmente en la adolescencia. Eh, la crisis de sentido aparece ahí también como un objeto epistemológico, como un concepto novedoso que tiene que ver con, bueno, de repente estamos en una época donde tenemos la mayor cantidad de disponibilidad de bienes materiales y comodidades y seguridades sociales, la mayor cantidad de comodidades en la historia. Y aún así tenemos índices de salud mental que se van deteriorando progresivamente, porque también las personas no entienden cómo hacer sentido de su vida, qué es lo importante, qué es, dónde hay un proyecto en el que puedo dedicarme con devoción y además que sea un proyecto que me requiera transformarme en la mejor versión posible. Entonces, bueno, enfrentamos muchos desafíos que sin lugar a duda, las microdosis y los psicodélicos en general nos tienen un potencial tremendo para ayudarnos a visionar la salida y además a transitarla. Mm, hermoso. Sí, a mí la verdad que me han acompañado en cambios realmente muy grosos, como, no sé, mi primer proceso de microdosis desembocó en renunciar a la empresa familiar y dejar de sostener una vida con un montón de miedo y incertidumbre de creer que no podía hacer otra cosa y de ver a todas esas creencias limitantes. Y no solo me acompañó a verla, sino a sostener la valentía que requería hacerme cargo de lo que estaba viendo, ¿no? Hacer la transformación necesaria para decir, ok, tengo una sola vida, es esta, no me la quiero pasar en este lugar, ¿qué tengo que hacer para que cultivar otra cosa? Y bueno, nada, después la vida obviamente te va llevando y el camino no es lineal, pero sí me han sabido acompañar en momentos, eso, de que generan mucho estrés y mucho ruido a nivel mental. El estrés en sí genera mucho ruido, mucha desorientación, y en ese sentido siempre las microdosis me han resultado como muy regulatorias en esa instancia de sacarme del ruido, de ponerme en un lugar superior a decir, che, pará, frenemos la pelota. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Por qué tenés miedo de esto? ¿Está pasando realmente o te estás haciendo la cabeza con algo que no? Eh, y Mirá, creo que hay, sí. que me parece importante quizás detenernos un poquito. Yo nombré por arriba decir que las microdosis son un potenciador neurocognitivo y, y me encontré mucho con que ese término requiere de mirarlo con detenimiento porque em, es muy interesante esto que decís con respecto al estrés y cómo nos desorienta a nivel existencial, no solo a nivel pragmático en el día a día, pero también a nivel de quién soy, ¿no? Es como cómo voy a poder conceptualizarme y trabajar en mi concepto de yo si estoy todo el tiempo en estado de supervivencia. Esto es muy claro de las neurociencias y es un problema real. Entonces, cuando uno dice que las microdosis funcionan como un potenciador neurocognitivo, lo que uno dice es que eh, deprime el funcionamiento de las redes default, entonces esta rumbia mental desciende y además la psilocibina, los psicodélicos en general también mejoran la interconectividad funcional de distintas regiones del cerebro, por lo cual además al volverse más maleable empieza a nuevas redes y uno empieza también a procesar la información de una forma más integrada y más conectada con el cuerpo. Si uno, y esto de vuelta, perdón, no de vuelta, esto es la primera vez que se dice hoy por acá, pero los psicodélicos, todo tiene que ver también, el set and setting es una parte importante, no es solamente una sustancia, no es como la lógica de un fármaco que uno toma de un modo estándar cada tanta cantidad de tiempo y se olvida, sino que tiene que ver también con una preparación, con un transitar un camino, con un abordaje también que tiene que ver con un andamiaje simbólico, donde uno entiende cuáles son las herramientas, entiende qué está haciendo, entiende por qué, cómo. Y cuando uno además se expone a estímulos que son ricos a nivel de equilibrar o de regular el sistema nervioso, como decíamos recién. Porque también en un periodo de mayor flexibilidad, donde tengo también más acceso a la metacognición y de repente puedo
observarme y sentirme y entenderme desde un lugar distinto, tengo más acceso también a la compasión. Y esto es muy interesante porque los psicodélicos activan redes, regiones del cerebro que están relacionadas con la compasión. ¿Por qué también? Porque la compasión es producto de un alto desempeño cognitivo. Si uno está en un estado, por ejemplo, me duele la cabeza, no voy a poder ser compasivo ni empático. Me duele la cabeza, no, apagame la luz, déjame, me quiero ir a dormir, necesito descansar, ¿sí? Entonces, lo que hace nuestro cerebro cuando tenemos compasión, para ponerlo de alguna manera, está haciendo un modelo de realidad virtual, de cómo es el otro, cómo puede pensar, cómo se puede sentir y cómo eso me puedo ver yo reflejado en eso. Y en base a ese, imagínense que es modelizar una realidad virtual distinta, es alto desempeño cognitivo, es muchísima cantidad de procesamiento lo que requiere la compasión. Entonces, me parece interesante este ejemplo como para entender también por qué cuando uno por ahí encara un proceso de microdosis, de repente se puede encontrar también con su sombra, con su luz. Mejor si está acompañado y entiende cómo hacerlo, porque a través de la aceptación y compromiso, de la terapia de aceptación y compromiso, de observar, de autoobservarnos, es de abrazar también lo que uno es y desde ahí, digamos, si uno está fuera del estado de supervivencia, uno se puede sacar de ahí. Es desde ahí donde uno puede cultivar su estado de presencia y conjugar a la sabiduría intuitiva del cuerpo, a la mente lógica y racional también y a toda la experiencia que uno tiene acceso en la experiencia de su vida, en la experiencia de lo que ha leído de los otros, para poder integrar esa información y hacer algo. Entonces, un potenciador neurocognitivo no es cualquier cosa. Hay otros, más allá de los psicodélicos, pero es interesante pensarlo bajo esta lupa cuando uno hace un proceso, qué es lo que está sucediendo. Ok, clave entonces hacer esta diferenciación con algunos otros abordajes de que es importante todo el contexto que se le da al proceso, ya sea de microdosis, macrodosis, psicodélicos en general. Porque bueno, justamente esto que decís, hay una reconfiguración neuronal importante que se abre, digamos, un permiso para una transformación grande, y si la hacemos en el mismo contexto que produjo la rigidización, es probable que de alguna u otra manera lleguemos o terminemos desembocando en una ruleta, en una situación que se repite y no que se transforma. Em, Así que en ese sentido, vos ofreces un espacio individual, ofreces espacios grupales. ¿Cómo trabajás los procesos de micro, macro? Yo trabajé varios años dando procesos de acompañamiento grupales dentro de un programa porque entendí también con la experiencia que requiere de un abordaje también que es pedagógico. eh, Entonces, trabajé mucho tiempo en procesos grupales, que es interesantísimo cómo se dinamiza y lo que sucede. Y también trabajo con programas que están hechos más uno a uno, eh, donde hay acceso a una plataforma online, porque también entiendo que esto, lo pedagógico, es importantísimo porque requiere también, digamos, uno accede a un mayor estado de flexibilidad cognitiva, de plasticidad. Bueno, ¿cómo me estimulo en ese? Si sigo scrolleando, si sigo haciendo lo mismo que venía haciendo, bueno, quizás voy a tener los mismos resultados que siempre. Entonces requiere también plantear algunos cambios que son extremadamente interesantes. Digo, ¿no? De repente mucha gente que dice, che, no, no medité nunca, o no sé, no cierro los ojos y no puedo parar la mente. Y de repente con las microdosis se modula también el funcionamiento de las dinámicas cerebrales y suele ser un catalizador de la experiencia contemplativa. Entonces, me gusta mucho dentro de los programas de acompañamiento introducir cuestiones que tienen que ver con modular estos estados de atención, particularmente con la respiración, con el uso de la voz, con el uso también de la meditación,
pero bueno, me parece también que es muy interesante trabajar con el niño interior, con la perspectiva del niño música también o del self desde la psicología humanista, porque lo que hacen también es catalizar y dinamizar contenidos psíquicos. Entonces, es súper interesante. Como me ha pasado a lo largo del tiempo, muchas personas que estaban haciendo por ahí un acompañamiento grupal, de repente contaban que iban a la consulta con su psicólogo o con su psicóloga y les devolvían como el feedback de, che, estás avanzando un montón en la terapia, como qué estás haciendo, como de repente hay algo que cambió en vos y, y bueno, es que dinamiza mucho. Entonces, principal, creo que en el acompañamiento es la calidez, la calidad, la compasión, la asertividad también es un trabajo clave. Pero sí, he hecho durante varios años acompañamientos grupales, mentorías personalizadas, programas de acompañamiento. Mm. Siempre desde una mirada más de desarrollo personal y autoconocimiento que terapéutica. ¿Mm? Ahí va. Eso te iba a preguntar porque dentro de los que se inscribieron y dejaron preguntas en el formulario, se repite este tema de tengo depresión o tengo ansiedad y leí que las microdosis podrían ser un reemplazo de los antidepresivos y hay toda una información ahí que está bueno capaz bajar a la tierra y aclarar un poco. Em, en ese sentido, vos con ese tipo de personas, ¿las atendés, las derivás? ¿Cómo los trabajás? Para mí la demanda, cuando es una demanda que viene ya con un problema instalado, con una patología, podemos decir desde la jerga médica, es una cuestión que uno debería ver con un profesional con las credenciales para poder tratar eso. Mm. Digo esto porque es también, ¿no? Como hay un desafío con los psicodélicos que están entre un gris y un oscuro. Entonces, a veces encontrar un profesional que trabaje también eh, con psicodélicos es complicado. Pero me parece que cuando las personas tienen una patología instalada o un padecimiento que ya es eh, severo, que deben buscar la atención médica de profesionales, ¿sí? Em, y después, digamos, hay evidencia de que la psilocibina, por ejemplo, puede funcionar eh, de la misma manera, con la misma efectividad que el escitalopram para la depresión, en menos tiempo y sin los problemas adversos que genera esta medicación. Hay investigaciones, pero bueno, uno tampoco puede generalizarlo y uno puede decir, bueno, se puede hacer. Digo, hay relativamente pocas investigaciones sobre microdosis, ¿sí? Y uno esperaría, con todo lo que uno entiende, de que sí funcionen, pero bueno, de vuelta, cuando hay una persona que viene con un padecimiento así, desde mi criterio, lo mejor que puedo hacer es ver a un profesional dentro de la psiquiatría o de la medicina. Mm. Buenísimo. Es algo que también me sorprendió a mí de la formación, porque de repente me encontré con profesionales de muchas disciplinas distintas, como bueno, un psiquiatra, un micólogo, un micoterapeuta, como es una temática que pareciera pisar en distintas áreas de la salud que capaz las personas hoy no terminan de entender bien quién es el profesional con las credenciales para acompañar un proceso de microdosis y creo que ahí viene como, bueno, esta sensación capaz un poco de hilar más fino, de ver cuál es la intención y el deseo, porque la demanda y si hay o no hay patología, como decías, por una cuestión de que se pueden usar con una multiplicidad de funciones según la intención y la búsqueda personal que esto, si uno viene por una cuestión de desarrollo personal, de búsqueda capaz más de significantes, de una búsqueda personal de bienestar, el camino capaz es otro totalmente que si una persona viene con una
problemática de base. Mm. Sí, ahí todo el tema el desarrollo personal, el bienestar, la salud, son territorios que comparte, o sea, no hay un límite claro. Digo, sí creo que la salud bueno, es un todo que abarca el bienestar, abarca también la búsqueda de sentido, abarca también la espiritualidad. Entonces, creo que es interesante pensar que más allá de las profesiones médicas y de los problemas médicos, que están todos orientados un poco en torno a la lógica farmacológica, y es como, em, quizás es interesante indagar más allá por ahí digo, viste, hay cuestiones que requieren atención terapéutica, pero hay muchas cuestiones que requieren autoindagación, lectura, un contexto rico, vínculos sanos y cosas que te nutran para, para sentirte mejor, ¿no? Entonces, yo creo que en esto también es como que hay una sobresimplificación en general en el diálogo sobre, bueno, terapia, terapia sí, terapia no, las mil terapias, la terapia del cuenco, la terapia de la microdosis, la terapia. Y creo que la mayoría de las personas no entiende realmente qué es la terapia, que implica un tipo de relación específico, que es la relación terapéutica, la diada terapéutica, que no es cualquier relación, no es una amistad, no es un vínculo filial, no es... Entonces, siento que hay muchísimo por hacer por la sofisticación del pensamiento. Digo, la vida es una aventura, cultivar la mente es ampliar también. Creo que un poco los psicodélicos traen este mensaje en sí mismos y que la humanidad siempre estuvo en relación con sustancias psicodélicas de distintas maneras. Entonces, creo que volviendo un poco a una de las preguntas anteriores, uno de los problemas fuertes que tenemos a nivel social en todo el mundo es la sobrerigidización mental. Las personas están muy sobreestimuladas a nivel sensorial, con estímulos extremadamente estandarizados de afuera, colonizados mentalmente por realidades que son sintéticas y prediseñadas por Netflix o por plataformas de consumo masivo, y poco indagan sobre sí mismas, sobre su mundo interior, sobre los mundos oníricos que a veces no tienen palabras para ser dichos, que a veces requieren de un esfuerzo que lleva a uno a cultivar un dote literario para poder tratar de poner en palabras eso que uno siente, o de esa búsqueda que es crear algo que no existe en esta realidad, que es para mí un poco lo humano, ¿no? Como esta búsqueda de sentido, de creación, de experimentación. Entonces creo que la, el incentivo que nos brinda un potenciador neurocognitivo y flexibilización de redes neuronales es parte de la solución a estos múltiples problemas que nos abordan con la IA y con la sobreestimulación sensorial, entre otros. Mm, ok. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estás haciendo vos hoy en día en términos de, yo lo sé, pero quiero que lo compartas, en términos de cultivar esa, esa comunidad de gente que está remando para ese lado? Porque es algo que a mí me tocó de la formación de microdosis. En el momento que lo dijeron fue como, claro, es esto lo que está pasando, como somos un montón de gente estudiando esto que está queriendo ir para un lado de esto, de la compasión, de la comunidad, del bienestar social. eh, y eso es algo que fue como, ok, estamos siendo parte del cambio que queremos ver en el mundo, actuando para que eso suceda, digamos, básicamente escribiendo nuestra partecita de la historia. Quería ver, preguntarte, ¿cómo lo vi? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo transitás? ¿Cómo te sentís con todo esto a lo cual te dedicás y lo que compartís en el mundo, digamos? Y es interesante, estamos en un momento que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Como
bastante particular. Creo que igual siempre, probablemente, el sentimiento de finitud y de cambio es una cuestión ahí muy presente. Pero bueno, se vuelve demasiado trampólico, diría Loli Molina. Em, Me parece que es un momento de, de animarse a hacer, de disfrutar, de conectar, de encontrar ese punto. Hay que cultivar, ¿no? Como la presencia, el ser, em, para poder brindar y bueno, y tener también esa pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿qué puedo dejar en el mundo? ¿Cómo puedo dejar un poquito mejor quizás esto que encontré? Em, entonces, nada, ahora estoy trabajando, estoy ofreciendo una formación de Sound Healing y Neurociencias del Bienestar. Es una formación de 6 meses que empezó hace poquito, súper entusiasmado con todo eso, porque bueno, la música, el sonido es una herramienta también alucinante para modular los estados de conciencia, para además reentrenar el sistema nervioso para estar en estado de presencia, además para catalizar contenidos, dinamizar, bueno, la música yo siempre digo que es el objeto más brillante, sin ser un objeto, como tratando de encerrar ahí una paradoja. Pero el otro día alguien me corrigió y me dijo el ser, no el objeto. Creo que es interesante pensar que todo el bagaje simbólico de contenidos y el espejo del alma que representa la música, la experiencia musical, es también un territorio existencial muy rico, muy fértil para la autoindagación y la experiencia de creación de sentido. Así que bueno, estoy en eso, entre también digo sensaciones mezcladas porque por momentos también es la sobreestimulación es un poco avasallante, y las distintas presiones, ¿no? Económicas y demás, pero siempre me inspira mucho la conexión humana, ¿no? Como de repente cuando conectás con alguien, cuando hay una charla sincera, emotiva, cuando no te están corriendo las cosas, cuando podés generar ese límite sano interno para darte el gusto de disfrutar la vida, lo que te está pasando. Porque si no es como que te pasa todo por arriba y uno está siempre como corriendo entre cosas y la verdad que es un delirio, bastante persistente, pero es un delirio común. A gozar de la existencia, ¿no? Se llamaba uno de los proyectos que estuviste en algún momento. Me acuerdo que yo los veía. Eso, interesante concepto. ¿Qué cosas, si pudieras compartirnos así algo más íntimo de vos, qué, qué herramientas o qué hábito, qué forma de estructurar tu día o tu semana sentís que te hacen una diferencia a la hora de poder mantenerte regulado, en conexión con ese deseo, en conexión con la vida, con lo que te nutre, con tu Mm. inspiración? Y está buenísimo, sí, cultivar cierta regularidad. Primero, me parece clave despertarse en calma. Digo, dormir bien, claramente, y temprano. Y estoy ayunando últimamente a la noche y es un cambio radical. Creo que el cuerpo humano no está hecho para comer después de cierta hora donde ya no hay luz solar. Eh, y es muy interesante lo que sucede. Despertar en calma, decía también, porque como uno despierta para mí condiciona mucho el día, aunque bueno, hay gente que dice que el estrés matutino es mejor también, pero me gusta mucho no dedicarme las primeras horas del día a mí, a quizás meditar un poco o escuchar música o tomarme un mate tranquilo o no empezar con una pantalla o con notificaciones o con tratar de hacer tareas. Después, bueno, también trato de que sea innegociable el estar afuera un rato, que nada, es increíble, pero a veces el día te consume en la computadora y trato aunque sea 1 o 2 horas estar afuera, estar al sol, moverme, hacer cosas.
Y eso es lo básico, digamos. Después, bueno, también las microdosis resultan un estímulo muy interesante de tanto en tanto, y principalmente tener conciencia de estimularme de maneras nobles para mi sistema nervioso, ya sea descansando o meditando o escuchando música o pensando en algo que me hace bien o conectando con alguien que me hace bien también. Y creo que el cannabis también es principalmente el CBD más que el cannabis, aunque también el THC es extremadamente interesante para la autorreflexión, para la creatividad. Obviamente, microdosis, yo soy muy partidario de las microdosis. Sí, sí, porque mis amigos se me ríen por ahí como, bueno, vos microdosis con todo. Sí, qué sé yo, soy sensible y la paso mucho mejor. Entonces también he descubierto a lo largo del tiempo que el CBD para conectar con el cuerpo, para estirar, para hacer cuerpo, para sentir ese nivel de placer también que ayuda a la estimulación de los receptores de CBD2 es alucinante. Y también me ayuda muchísimo a ordenar la mente. Entonces suelo tener cada tanto, más que nada a la noche, cuando se apaga un poco el ruido del mundo, algún momento donde puedo estirar, meditar, observarme, y quizás hacer unas microdosis de CBD en gotas. Súper, súper interesante. Ok, qué lindo. Bueno, siento que nombraste algunas cosas muy parecidas. Nosotros con mi pareja también estamos apuntando a cenar cuando está cayendo el sol ahí, 7 de la tarde, y ya listo, dejar de comer, dormir, dormir mucho, dormir bien, dormir profundo. Ujú, Eh, También esto que traes de no levantarse viendo la pantalla, a mí la verdad que me cambia el día, poder tomarme 1 o 2 horas para hacerme el mate, sentarme, mirar el horizonte. Yo justo acá vivo en Mercedes, entonces tengo un lindo parque para ver, jugar con mis perras. Eh, Muy regulador para arrancar el día. Y lo que ujú, traías de las microdosis, muy cómico, pero muy real, que siento que también está vinculado al hecho de haber atravesado procesos de microdosis que de alguna manera nos sensibilizan, nos hacen más sensibles, porque al conectarnos con el cuerpo hay una mayor percepción de cómo nos afectan las cosas, y eso es algo que está muy bueno para todo el mundo trabajar en algún momento de, che, ¿cómo te afecta cada cosa que haces? ¿Cómo te afecta el café que te tomas a tal hora? ¿Cómo te afecta discutir con tu pareja? ¿Cómo te afecta quedarte viendo una serie en Netflix a las ujú, 12 de la noche? Como empezar a percibir cuál es el efecto de nuestras acciones en el mundo y así poder ir ganando una mejor capacidad de agencia ujú. en términos de autorregulación y poder entender qué necesito yo eh, para estar regulado, Sí. que es Che, el objetivo. te pido un segundo y tengo que partir pronto. ¿Te parece si hacemos una rondita de preguntas? ¿Sí? Sí, ya estamos en la hora, así que de hecho te iba a hacer el cierre de... da- Dale. Em, para los que estén escuchando offline, digamos, asincrónicamente, hoy es 14 de mayo de 2026, sobre todo para tener en cuenta a la hora de revisar las cosas que está haciendo Hernán, esta formación, la de psicodear y las neurociencias del bienestar y el sound healing. Abajo en la descripción de este video vamos a dejar lo que son los links de interés, como les había dicho. Y no sé si Erk se habrá ido 10 minutos, 1 hora. Ya estamos. Acá estamos. Bueno, decía Erk que para las personas que nos están escuchando offline, que hoy es 14 de mayo del 2026, para que estén al tanto de las cosas que estás haciendo este año. No sé si querés contarnos eh, esto, las fechas en las que repetís todos los años, o la formación en psicodear, o la de neurociencias y sound healing.
como para las personas que quieran investigar, indagar un poco más, obviamente les voy a dejar los links, pero si querés contar más o menos. Sí, cómo no. La formación de Sound Healing en neurociencias de bienestar está colgada la información en mi perfil de Instagram, que es Bendición Sonora, que es donde estoy hace más tiempo compartiendo todo lo que hago con Sound Healing. Em, el año que viene vamos a volver a repetir la formación, es una formación de 6 meses. Probablemente empecemos a abrir lista de espera ahora pronto, justo estuvo consultando ahí bastante gente, así que vamos a hacer eso pronto. Y la especialización de guía de acompañamiento con microdosis este año todavía no estoy seguro si va a suceder. Tengo que ver si es posible de hacer una próxima camada la segunda mitad del año a través de Psicodiar. Pero eso también, si me siguen en Bendición Sonora, por ahí se van a enterar por ahí. Y bueno, también los programas de seguimiento que hago, eso está colgado en el Linktree de Bendición Sonora. Bueno, bárbaro. Entonces dejamos todos los links de interés para los que quieran conectarse. De vuelta, esto es Pulso Micelar, parte del proyecto de Miselic. Hernán, no sé si lo dijimos, es afiliado al proyecto de Miselic, trabaja como con otros profesionales, trabajamos en conjunto, en colaboración, y justamente estamos abiertos a recibir nuevos terapeutas profesionales que quieran usar los adaptógenos, no microdosis, perdón, los adaptógenos. Así que nos pueden encontrar, en los links dejamos todo y cerramos por hoy la grabación y pasamos a la parte de preguntas en vivo para la gente que está conectada. Dale, buenísimo.